Muy buenos días a todos, bienvenidos. Hoy 26 de septiembre vamos a tener nuestro último House View local antes de las elecciones de octubre. Estamos en compañía, como siempre, de Martín Polo y hoy nos acompaña Sergio González, repasando un poco cómo fue la evolución de las variables en este último mes y qué esperamos para la situación previa a las elecciones y hasta, diríamos, plantear algunos escenarios posteriores en función de la resolución o del dinamismo que tome el mercado una vez que se conozcan los resultados. Así que, hola Martín, hola Sergio, bienvenidos, ¿cómo andan? Hola, buenos días Nico, buenos días Sergio, buenos días a todos. Gracias por presenciar la última posta de este largo camino que nos queda hasta diciembre. Gracias, Nico, por la presentación. Buen día, Martín, también. Buen día a todos los que están del otro lado. Espero que tengan un lindo día. Bueno, Martín, ¿querés empezar vos entonces Bueno, y nos explicás un poquito cómo está todo? perfecto, dale, voy a compartir pantalla como hacemos siempre. Como Dale. siempre, Nico, toda duda que tengan o al público en general, bienvenida a la consulta y bueno, tratar de ir canalizándola en este escenario tan discutido que tenemos hasta fin de las elecciones, ¿no? Hasta que terminemos eventualmente un balotaje e incluso hasta el 10 de diciembre vamos a estar en un contexto de elevada incertidumbre y volatilidad. En principio, ¿cómo arrancamos esta presentación con el título Fin de ciclo? Porque está claro que la economía y el mercado como viene está más que claro que Argentina necesita dar un cambio en su política macroeconómica y resolver algunos temas. Lo que vamos a ver es de qué manera podemos prever que esos temas se vayan resolviendo y con qué probabilidad de éxito, ¿no? Entonces, para arrancar, como hacemos siempre, ¿qué pasó en el último mes? Bueno, en principio no pasó nada de lo que no hayamos comentado, ¿no? Tuvimos el salto cambiario posterior a las PASO, esa necesidad del gobierno de hacer cierto ajuste del tipo de cambio que ya venía retrasado, hizo una devaluación del 22%, al mismo tiempo subió las tasas de interés. Hasta acá nada nuevo de lo que vimos en el house anterior, por lo menos la certeza que tenemos es que este 350 llegó para quedarse al menos hasta el 22 de octubre y las tasas de interés al mismo tiempo tampoco se van a mover. Estamos en un nivel de tasa en el en torno al 10% mensual, eso si lo analizamos una TNA de 118 o 210 de efectiva anual. Por otro lado, tenemos qué pasa con nuestro gran tic-tac, que es qué pasa con el mercado cambiario, ¿no? Un banco central y un gobierno en general que lo que hace es tratar de evitar ese salto cambiario lo máximo posible, tratar de demorarlo e ir haciendo diferentes programas alternativos, como son los dólar soja, tuvimos 3 dólar soja, tuvimos el dólar agro allá por el 24 de julio y después tuvimos, posterior a la devaluación, le sumamos un nuevo dólar soja 4 que es un poco diferente al resto, dado que permite que un 25% de esa liquidación que hace el agro lo pueda estar de libre disponibilidad o más o menos poderlo hacer liquidarlo a través del dólar financiero, lo que le da un tipo de cambio un poco más arriba de estos 350 pesos. Esto lo que generó es como viene siendo desde la regla, desde julio, desde el 24 de julio, un banco central que dejó de comprar divisas, viene comprando más o menos 1.600 millones desde el 24 de julio, pero al mismo tiempo, del otro lado, lo que tiene que hacer el Banco Central es lograr reducir la demanda, ya sea por precio o por más control de cambios. Creo que eso es lo que pasó últimamente. Fíjense, posterior a las pasos, cómo prácticamente esa línea de abajo, esa línea más oscura que ustedes ven, se hizo positiva. Eso quiere decir que no hubo prácticamente el Banco Central no le vendió dólares casi nadie, y después una vez con el dólar soja 4, bueno, un poco empezó a normalizar este flujo del mercado cambiario, incluso o normalizar, está como un poquito más generoso el Banco Central en el mercado cambiario, y eso le permite que de a poco el mercado cambiario se vaya estabilizando y le cueste cada vez más comprar dólares. Ahí el promedio de las últimas 5 ruedas nos da
13 millones de dólares por día, pero si vemos las últimas 4 apenas compró 1 millón de dólares, lo cual marca esta fragilidad y esta tensión que va a ir creciendo en el mercado cambiario, dado que al agro mucho más no le podemos pedir con esta. Fíjate, Nico, que con este vamos liquidando prácticamente 80 millones de dólares por día. Es un poquito, estamos en el nivel a 2.000 millones de dólares al mes, lo cual para esta altura del año y habiendo y considerando que tuvimos sequía y que tuvimos adelantamiento de liquidaciones con tres programas de dólar soja desde el año pasado, tenemos acá que prácticamente el agro no nos va a aportar mucho, al menos hasta diciembre, cuando empiece a entrar la cosecha de trigo. Por otro lado, a ver si puedo, no sé qué pasó acá. Bueno, ¿cuál es el otro problema que tiene este Banco Central? Bueno, que a pesar de estar comprando dólares con todo ese esfuerzo que hizo, las reservas internacionales están quietitas, subieron muy poquito desde las PASO, apenas 3.400 millones de dólares, y eso básicamente se explica por el ingreso de divisas o cuando el fondo le giró esos famosos 7.000 o casi 7.000 millones de dólares. Y acá viene el gran problema que tiene el Banco Central. Si bien todo ese esfuerzo que hace comprando dólares en el mercado cambiario, con dólar agro, con control de cambios y demás, tiene que usar casi un 70% de todo ese flujo para intervenir en el mercado de bonos y tratar de que esa brecha cambiaria no se le dispare, ¿no? La mala noticia que tiene el Banco Central es que esa brecha no la está pudiendo controlar, ¿no? Acá cuando lo vemos con el tipo de cambio, el contado con liquidación, esta es la cotización más libre. Recuerden que tenemos un montón de intervenciones y un montón de mercados poco, digamos, sucios, en el sentido de que no está actuando la libre oferta y demanda. El más libre que tenemos, que este es el contado con liquidación medido con los ADRs, nos da que la brecha cambiaria está muy por encima del nivel previo a las PASO, ya estamos en el 117%, no es el nivel de crisis de aquella salida anticipada o la renuncia de Guzmán, pero obviamente es un escenario de altísima fragilidad, sobre todo cuando estamos con un Banco Central que está conteniendo, está poniendo todos sus esfuerzos en controlar el tipo de cambio oficial y la brecha cambiaria. Bueno, por lo menos el resultado no está siendo del todo, no está siendo lo esperado por las autoridades, un poco sí esperado por lo que nosotros le veníamos comentando, y ahí ven cómo se movió el tipo de cambio y los dólares financieros desde las elecciones. Fíjense, el oficial subió un 22%, el MEP un 25%, y el contado con liqui con ADRs, como les comenté, ya acumula una suba de casi el 28%. Después viene la gran, si quieren, tenemos el riesgo cambiario latente, todos los días lo miramos, y acá tenemos el gran problema de fondo, entre todos los problemas que tiene la economía argentina, es esta aceleración que tuvo la inflación post-PASO. Ya parece viejo, ¿no? Pero en agosto tuvimos un salto del IPC del 12,4%. Esto fue generalizado prácticamente en todos los rubros del IPC. Subió, se destacó más aún lo que tuvo la inflación core, que subió el 14%. Ahí lo que tuvimos básicamente fue la suba que se combinó con el fuerte salto que tuvo el precio de la carne. Recuerden que la carne no genera esos saltos, lo tuvo en marzo, lo está teniendo ahora. Cuando se combinan estos factores nos pega de lleno. Y eso fue lo que, como la carne está dentro del IPC Core, por ese ven que aumentó mucho más de lo que aumentó la general, mientras el gobierno trata, con mucho, si quieren, garrote, tratar de que los precios que están regulados o bajo su órbita aumenten lo menos posible, y en su caso que si pueden estar congelados, mejor aún. Pero bueno, ahí lo que les quería mostrar es cómo esta aceleración inflacionaria no es de un solo producto o de un solo capítulo, sino que es generalizada. Ya tenemos todos los precios subiendo casi a 2 dígitos, y esto es lo que le pone mucha presión a nuestras expectativas, a la incertidumbre, a lo que puede venir, porque las condiciones de llegada que va a tener el próximo gobierno obviamente van a ser peores a las que esperábamos un mes atrás. Si lo queremos ver un poquito más de lo que está pasando en el margen, ahora que el gobierno se puso más generoso con la estadística y con la Secretaría de Política Económica,
todos los viernes ahora nos informa cómo viene la inflación semanal, cosa que nosotros y todo el mercado ya venía haciendo porque todas las consultoras que lo miden semanalmente. Recuerden que el IPC, cuando ustedes ven la inflación de un mes, es el promedio de un mes contra el promedio del otro. Esto lo aclaro porque nos pesan mucho los arrastres estadísticos. ¿Qué es el arrastre estadístico? Es suponer que el último valor se queda estable, entonces cuando calculamos el promedio lo hacemos contra el promedio de las 4 semanas anteriores y eso es el arrastre, ¿no? Entonces, fíjense ahí cómo post-devaluación tuvimos un pass-through muy rápido a los precios. Subió la tercera semana de agosto, los precios tuvieron una suba récord de casi el 5%, después la fue bajando, en la última semana se moderó, nuevamente ayuda a que el precio de la carne se haya estabilizado e incluso haya bajado, y con eso estamos manejando que los precios se están moviendo en septiembre estarían teniendo una suba del 12,3% con un arrastre del 6,8%. Esto es el arrastre básicamente por lo que les digo que se estabiliza en el corto plazo y eso le permite ir bajando de cara a octubre si es que no pasa nada. Nosotros a octubre sí esperamos una inflación más bajo que este 12,3%, si no pasa nada raro y si no hay un salto cambiario en la última semana de octubre, cosa que todavía está en discusión, ahí tenemos que podemos ver una inflación más convergiendo al 10%, pero como ustedes se pueden dar cuenta con este gráfico, ya la economía argentina pasó a un nuevo nivel inflacionario, ya estamos en este ciclo de superinflación. Fíjense cómo es indomable la inflación. Una vez que arranca es muy difícil bajarla. Acá la tenemos desde el 2011, pero si miramos en el corto plazo, fíjense cómo va saltando de escalón cada vez más rápido. Tuvimos entre 2020 y 2021 una inflación que se movía al 3% mensual. En el previo a la última devaluación se movía al 6%, con la devaluación de agosto ya estamos al 12,4%, pero si queremos ser un poquito más generosos podemos ver que la inflación ya está en un nivel optimista del 10% mensual. Obviamente cuando lo vemos en términos interanuales nos sube al 124% y probablemente de continuar esta tendencia vamos a terminar el año con una inflación en torno al 180%. Yo les dije que el gobierno devaluó y que no pudo contener la brecha, que no pudo recuperar reservas y tampoco pudo recuperar competitividad cambiaria. Acá ustedes lo pueden ver cómo es. Esto es el índice de tipo de cambio real multilateral que arma el Banco Central. Esto tiene una cuestión estadística que lo podemos seguir día a día. Les recomiendo que tampoco sean tan ortodoxos a la hora de seguir el día a día, porque estos son promedios mensuales y acá, como el SER lo publican a mediados de mes, esto nos juega un poquito, nos ensucia un poco la serie, pero lo que les quiero marcar es con una devaluación del 20% y que se queda quieta y con dos inflaciones mensuales arriba del 12%, está claro que se va a comer esa ganancia de competitividad vía tipo de cambio a través que la inflación le come esa ganancia al tipo de cambio oficial, al tiempo que tenemos el mundo, ya lo vimos la semana pasada cuando hicimos el House View Global, cómo el dólar se ha fortalecido. Esto obviamente nos complica aún más y también nos complica un poquito más que la inflación en el mundo, más allá de que esté en niveles altos, todavía sigue bajando. Para que se den una idea, el IPC global, mientras en Argentina sube al 12%, el mundo sube al 0,6, 0,4%, siendo lo más generoso posible, ¿no? Entonces, todo ese salto en la inflación va limando esa ganancia en la competitividad que es claramente transitoria. Por eso ustedes acá lo ven como el tipo de cambio, si lo medimos previo al 11 de agosto, previo a las PASO, ya prácticamente estamos en el mismo lugar, cosa que es decir, nos quedamos sin nada. Fue una devaluación totalmente sin ningún beneficio de corto plazo, más allá de que la recaudación en agosto mejoró un poco. Acá en el gráfico de la derecha quiero ponerlo un poquito en perspectiva porque es hacia dónde vamos, porque acá recién yo les estoy comentando lo que pasó hasta el 25 de septiembre. Consideren que el tipo de cambio va a estar fijo al menos un par de
un par de meses más, perdón, un mes más, un mes y medio más, bueno, después lo charlamos, pero considerando un tipo de cambio en 3.50 hasta fines de octubre y una inflación que va a sumar otro 10%, bueno, de a poco Argentina se va acercando nuevamente a esos pisos de tipo de cambio real multilateral tan bajo. Fíjense, vamos a terminar. Esto es hasta septiembre, probablemente octubre esto me baje más cerca de 70, vamos a estar en los niveles más bajos, entre el podio de los atrasos cambiarios desde la salida de la convertibilidad allá en diciembre del 2001, que estaba en 66, ¿no? Todavía no estamos tan mal como eso, si es que les suma algo de optimismo. Y por otro lado, para no amargarlos tanto y no preocuparlos tanto, y también poniendo algún paño frío a esta, sobre todo cuando se comparan eventos históricos en Argentina, se enfocan mucho en lo que es el tipo de cambio real, multilateral, como si la situación es el resto de la economía no esté igual, y acá le pongo ahí ciertas cosas que no se casen con un solo indicador, porque si hay algo que va a tener el próximo gobierno, que más allá de la baja que tuvimos en el último año, Argentina está teniendo precio de commodities en niveles históricamente elevados. Fíjense que respecto a los commodities que va a dejar, los precios de commodities que prácticamente va a dejar la gestión de Alberto Fernández son muy superiores a los que recibió, ¿no? Había recibido allá por 2019 un índice, un 30% más de precios más altos. Esto es una ventaja, si quieren, un colchón para los ajustes que se vienen, que no es un dato menor a la hora de hacer los números. Entonces, ustedes, obviamente, el fin de ciclo también nosotros les alertábamos en la invitación los efectos del Plan Platita que lo tenemos que actualizar día a día. Hoy el ministro está jugando a todo o nada, incluso está bastante, no digo la palabra, no quiero decir una palabra fuerte, pero asumiendo mucho riesgo con el plan de estímulo fiscal de cara a las elecciones, en un contexto en el cual, como todos sabemos, no hay mucho financiamiento para darle a este gobierno, ¿no? Entonces, nosotros hasta agosto tenemos un déficit fiscal en torno al 1%, 1,2% del PBI, pero con todo el plan que se viene vamos a ir a un déficit primario en torno a 3 puntos del PBI, es decir, de acá en los próximos 3 meses vamos a tener que financiar casi 2 puntos de PBI, no es un dato menor, y acá vemos dónde quiere hacer, dónde estuvo haciendo el ajuste del gobierno y seguramente donde no lo va a hacer en los próximos 4 meses. Entonces vamos a tener ese riesgo fiscal que nos va a ir acompañando, que a medida que vayamos viendo los datos del mes a mes, sobre todo del gasto, ahí nos vamos a poder medirlo con más finito, incluso también algo que vamos a tener que tener en cuenta y que suele ocurrir a esta altura en periodos electorales y de cambio de administraciones, es la diferencia entre el devengado y el caja, o como ustedes lo quieran llamar, la famosa deuda flotante, que tiende a aumentar mucho a esta altura del año y sobre todo en contextos electorales. Por otro lado, con todo este panorama que les comenté, las consecuencias que tuvimos no es para sorprenderse, ¿no? No les estoy mostrando ninguna buena noticia como para que Argentina enamore a los inversores. Tenemos que el riesgo país vuelve a coquetear en los 2.400 puntos. Ahí habíamos estado el nivel previo a las elecciones casi en 1.900 puntos. Y ahí a la derecha ustedes ven cómo todos los bonos hard dollar del sector público tuvieron una caída en torno al 10-11%, obviamente algunos más castigados por otros por una cuestión de deslegislación y también por las propias características de los bonos, pero lo cierto es que acá no tuvimos ninguna buena noticia que permitan enamorar en Argentina o seducir al inversor a la hora de asumir riesgo en Argentina. Por otro lado, cuando lo comparamos, recién les tiré algunas pinceladas de lo que está pasando en el contexto global, y es cierto que los bonos emergentes estuvieron un poquito más con algunas caídas. Recuerden, la tasa de 10 años de Estados Unidos ya está superando los 4,50%, nivel más alto desde el 2001. Es cierto ese contexto, pero obviamente Argentina cuando cae muchísimo más. Fíjense lo que cae contra el índice de bonos emergentes y también contra el índice de bonos más, si quieren, más de frontera o más border, que tiene, con los cuales nos podemos comparar lamentablemente. Y fíjense cómo fuimos por lejos
el peor de todos. Con esto queremos decir que hay algo internacional, pero el que mueve la pelota acá es un contexto local de altísima incertidumbre. Por otro lado, también tuvimos un ajuste en el Merval. El Merval allá lo hemos comentado y también Juanjo ha alertado de hacer una toma de ganancias cuando el Merval estaba casi en 880 $880, no se condecía, no sé si está bien dicho, no se asimilaba este Merval con este nivel de riesgo país y era esperable que caiga. Acá a la derecha ustedes pueden ver cómo toda la caída fue generalizada, pero se destacan también la caída en las acciones del sector de regulados, de energéticas, también de utilities. Bueno, todos, la verdad, fue un sangrado bastante general en el Merval, y en lo cual acá obviamente también insistimos a la hora de invertir en renta variable, ser mucho más selectivos, como siempre nos comenta Jota en todos los house view que hemos tenido acá. Al que quiere ver las recomendaciones, les recomendamos ver nuestras últimas publicaciones del house view, que ahí lo ponemos con nombre y apellido. Y también Nico y compañía, chicos en general y chicas, acá lo que vemos también es, bueno, hay algo que empieza a hacer un poquito cada vez más ruido y nos pone en un escenario mucho más complejo, o por lo menos con mucha más tensión, que es la deuda en pesos también empezó a caer. Y atención acá, porque, digamos, no queremos alertar, no queremos tirar demasiado pesimismo, pero sí es cierto que desde la primera semana de septiembre, la curva de pesos se desinfló, está habiendo caída en los bonos dólar link, caída en los bonos ERS, y de a poquito los bonos a tasa fija fueron los que un poquito se recuperaron, es cierto, pero esto nos pone en una situación de luz amarilla. Cuidado, sobre todo porque acá está interviniendo el sector público. Nosotros creemos que la va a mantener, obviamente está el Banco Central acá. No nos olvidemos que nuestro argumento era también que en caso de que haya algún problema, el Banco Central iba a salir a intervenir, aunque esto genere más emisión, y después me arreglo con el fondo y veo cómo le explico esto. Pero acá lo ponemos como un llamado de atención de lo que está pasando con la deuda en pesos. Y con esto, Nico, voy casi cerrando un poco. Nosotros, obviamente, tenemos un escenario de político que cada uno de ustedes, de nuestros oyentes, o todos pueden tener el que uno cree, ¿no? Lo que cree que puede pasar. La verdad, nosotros seguimos manejando un escenario de 3/3. No nos tenemos ninguna información clara de que algún candidato esté por encima del otro, más allá de algunas encuestas, que las encuestas también demostraron haber sido poco fiables, o por lo menos como para casarse con lo que dice la encuesta. Entonces nosotros tenemos un escenario muy repartido entre todos los candidatos, sobre todo lo que pasó después en las elecciones provinciales. Es decir, las PASO fueron cuasi empates, va a haber mucha más gente que vota y vamos a ver cómo se acomodan esos nuevos votantes. Es cierto que las encuestas están mostrando a un Milei primero, a un Massa segundo y a un Patricia Bullrich tercero, así que nos vamos a mover con esos escenarios en grados de probabilidad, pero bastante parejo, y así lo destacamos en cada uno de nuestros informes. Entonces, acá lo que intentamos hacer fue decir, bueno, independientemente de qué menú de opciones elija cada candidato, ¿cómo esperamos nosotros desde estrategia? ¿Qué es lo que puede pasar y qué grado de éxito podría tener cada uno de este menú que elija en un el próximo presidente de Argentina? Lo ponemos como una dolarización, una unificación cambiaria, una salida gradual del cepo, o mantener el esquema actual como este statu quo. Para redondear, nosotros la dolarización lo vemos como un escenario muy poco probable. Si bien Milei sigue insistiendo con esa idea e incluso ya nombró a Emilio Campo como su probable presidente de Banco Central buscando la dolarización, nosotros creemos que al menos en el 2024 esto no sucedería. No sucedería por la sencilla razón de que no hay dólares para dolarizar. Sería muy arriesgado dolarizar en este contexto, que nos faltan 32.000 millones. Así que nosotros por ahora, más allá de todos los pros y contras que tenga cada una de estas medidas, no lo vemos
probable y tampoco le vemos probabilidad de éxito a esa medida, ¿no? Y entonces acá sí empezamos a hablar en voz alta los riesgos que eso genera, que es un riesgo de una hiperinflación y una fuerte caída del PBI. Si esto sale mal, si quien elige la dolarización apunta a eso y le sale mal, bueno, ese es el riesgo que vamos a tener que correr. Y en ese sentido, el que cree que Argentina va camino a tomar, va en línea a tomar ese camino, bueno, lo mejor que puede hacer es dolarizarse lo antes posible. Seguramente después Sergio les va a comentar qué alternativas estamos viendo como el mejor vehículo para cada uno de estos escenarios. El otro escenario es el de unificación cambiaria, obviamente que es un salto cambiario y que converge, desaparece la brecha cambiaria, ya no vamos a tener el contado con liqui, el MEP y demás, vamos a tener un mercado, un tipo de cambio único. Va a ser con una brecha del 100% y esta inflación que yo les mostré va a ser riesgoso, ¿no? Una inflación que se puede descontrolar y cómo esto puede generar no una hiperinflación, pero sí una pelota inflacionaria, un contexto inflacionario muy fuerte en el primer trimestre, acompañado de una recesión, pero la probabilidad de ocurrencia de ese escenario hoy la vemos alta, la probabilidad de éxito moderada, y para aquel que crea que este escenario es el más probable, lo que le recomendamos es posicionarse en el TB24, que le va a pagar esa devaluación y no va a tener la contra de una brecha cambiaria porque en este contexto desaparece. El otro escenario que nosotros vemos es una salida gradual, obviamente con un escenario, con un punto de llegada en diciembre mucho más frágil. Un poco lo que pensamos es que el gobierno nunca sabe cuánto tiene que ser la primera devaluación, entonces va a un escenario un poquito más gradual, si quieren un poquito más cuidadoso, un poquito más de catenacho, en el sentido de que hace un ajuste del tipo de cambio oficial, lo puede devaluar, pero no a lo que está la brecha en ese momento, entonces vamos a convivir con una brecha a medida que el gobierno va a tratar de ir haciendo los deberes para generar esas expectativas de sostenibilidad, que es un poco el plan, si quieren, de Juntos por el Cambio. No ir por todo, pero sí tratar de ir ajustando las cosas de a poco para no quedar en offside, un poco con la experiencia que tuvieron en el 2015. ¿Qué probabilidad de ocurrencia le damos a eso? Y le damos una probabilidad de ocurrencia moderada, no tan alta como la bonificación cambiaria por lo que dicen las encuestas, pero en caso de que se haga, la probabilidad de éxito también puede ser buena, dado que esto generaría unas buenas expectativas al mercado, porque esto obviamente acá no estoy marcando lo que va a ser el plan de gobierno, simplemente me enfoco en algunas variables y a ver por qué podría ser, qué probabilidad le podemos dar. Nosotros creemos que eso puede darle una probabilidad de éxito, y aquel que crea en este escenario, lo que más le recomendamos es apuntar a los bonos hard dollar, a los soberanos, y en este caso en el GD38, dado su buena performance que tuvo relativamente a los bonos de legislación local. Por último, algo también que hay que ponerlo en la mesa es que en Argentina no haga nada, ¿no? Que mantengamos este esquema en el cual limitamos la devaluación temporarias, espasmódicas, le ponemos tipo de cambios sectoriales. Obviamente la brecha cambiaria va a subir porque es lo que vino haciendo a lo largo de todo este último periodo. La inflación se va a mantener elevada y vamos a tener saltos saltos inflacionarios, algo que bueno, la deuda obviamente se va a financiar con emisión monetaria y más control de cambios, nada nuevo, pero vamos a un esquema de inflación alta y creciente con ¿qué le damos a eso? Un escenario que eso pase, creemos que va a ser baja, no creemos que se traten de suicidar haciendo siempre lo mismo. ¿Y qué probabilidad de éxito tenemos si hacen eso? Si mantienen el esquema inicial, bueno, una probabilidad de éxito muy baja. Entonces, nuevamente, para el que cree que eso puede pasar, le recomendamos dolarizarse e ir ya sea a través del contado con liquidación o a través del dólar billete. Eso es más o menos nuestro marco conceptual a la hora de ver el escenario que viene, que obviamente a medida que nos vayamos acercando, cuando terminen las elecciones o incluso a partir del 10 de diciembre vamos a tener un poquito más de certeza. Pero nos parece una buena manera de mostrarles cómo posicionarse en el escenario que cada uno de ustedes crea. Nosotros simplemente lo que les decimos es
qué grado de éxito tendría una u otra medida. Obviamente es totalmente subjetiva o a lo que nosotros creemos. No nos creemos tampoco los dueños de la verdad. Es simplemente un escenario. Si nosotros tenemos que armar una cartera y tenemos que ponerlo esto con grados de probabilidad propia, nosotros creemos que este escenario entre unificación cambiaria y una salida gradual, creemos que va a ir por ahí la cosa. No va a haber un salto al vacío, nos parece, pero bueno, veremos cómo sigue esto. Argentina es impredecible, pero si es Martín, lógica, apuntaría a ese escenario. Sí, Nico. te hago una consulta y digamos, una pregunta. En cualquiera de los contextos de salida, ¿vos cómo creés que debería accionar o actuar la brecha en los próximos 45 o 60 días, digamos, entre el escenario preelectoral, donde las carteras tienden a dolarizarse, y ya lo estamos viendo con la caída de los precios de la curva de pesos, así como también la caída de la curva de bonos y acciones, con toma de ganancias principalmente, y sobre todo tomando en cuenta que puede haber un balotaje, y en el escenario de balotaje las variables tienden a tratar de mantenerse en medio del statu quo, como el gobierno no tiene mucho incentivo a cambiar, a devaluar de vuelta. Entonces, ¿vos creés que por ahí en los próximos 45 o 60 días la brecha debiera tener bastante presión al alza, y luego, en función del escenario que se dé, ir hacia una reducción moderada, gradual, o dolarización en caso de salto cambiario, digamos, desaparecer la brecha en caso de que sea más un equipo de Milei el que esté adelante? Bueno, sí, nosotros, ese es el escenario que manejamos. Nosotros creemos que hasta el 22 de octubre, hasta las 10 de la noche, vamos a tener este cuadro conceptual de incertidumbre, ¿no? Porque salvo que, no sé, porque también las encuestas no nos permiten decir vamos a tal, este es el escenario más probable. Nosotros en las PASO fueron cuasi empates, ¿no? Entonces vamos con eso. La incertidumbre se maneja, incluso también en campaña, digamos, es más incertidumbre también, porque uno tiene que tratar de ver qué es lo que dice, lo hace para la campaña y qué es lo que va a hacer. Por ejemplo, nosotros acá por eso planteamos dolarización y unificación cambiaria. Nosotros creemos que el escenario Milei es de dolarización, pero no lo va a hacer. No creemos que lo haga porque no va a tener el poder para hacerlo. Va Entonces, a tener dólares. como no va a tener dólares, también hay una cuestión legal, hay un montón de cosas que faltan para eso, me parece. Y por otro lado, ¿cuál sería el second best de Milei? Y una unificación cambiaria, salir de este esquema de brecha cambiaria al alza. Entonces, si el mercado empieza a leer, gana Milei o incluso puede ganar en primera vuelta, bueno, se pueden tratar de adelantar a ese contexto y dolarizarse, y con los riesgos que eso genera sobre el resto de las variables macroeconómicas, en el sentido que haya una huida contra el peso, ¿no? Ese es el riesgo que Ok. nosotros vemos. Así que, Nico, para resumirte, ahí nosotros creemos que la brecha va a estar presionada. No te digo que va a ir al 130% de cara a octubre, vamos a ver cómo se va desarrollando este plan platita y cuántos pesos tira a la calle. Pero si yo te muestro lo que están haciendo, lo que está haciendo el gobierno, lo que está votando Milei en el Congreso, y bueno, te da un poco decir, esto es mucho más riesgoso, ¿no? Entonces, brecha puede estar dolarizada. Nosotros escribimos una nota, Juan Pedro escribió una nota la semana pasada, un poco enamorando o seduciendo con el TB24 como una buena opción, que a pesar de un escenario malo, con quita y demás, el TB24 sigue siendo una buena opción como para cubrirse de estos eventos. Y después y Nico, lamentablemente, de las PASO, desde una vez que se define el próximo presidente, hasta quién llega, y ahí es cierto, tenemos un agujero negro que tenemos que ver Vacío. ahí para a dónde se va. Creo que lo más sano es estar cubierto, ya sea contra otra devaluación o contra una aceleración inflacionaria mucho más fuerte, y el que cree que esto va a ser disruptivo, bueno, dolarizarse lo antes posible. Y acá lo vemos un poquito, el mercado, por eso a veces digo, este wishful thinking que tiene el mercado, que las cosas se dan y mágicamente todo se
resuelve sin crisis. Acá vemos lo que pasa, el escenario del REM, es decir, el mercado ve que va a haber un ajuste del tipo de cambio, 2 ajustes de tipo de cambio fuerte, o si quieren, vamos a estar hasta febrero devaluando mucho, con una inflación subiendo del 15%, pero que no se espiraliza. Ese sería el escenario, si quieren, constructivo, que el mercado ve, que nosotros también lo ponemos con un escenario de probabilidad, pero esto no quita, Nico, y con esto cierro, el riesgo de manejo de crisis. Y acá pongo 2 ejemplos claros de cuando Argentina quiere empezar a resolver esos problemas. Lo pongo acá porque son los que más nos preguntan, que es en lo que pasó en el Rodrigazo y en lo que pasó en la hiperinflación. Los procesos de alta inflación en Argentina es un palo enjabonado, es decir, uno no sabe hacia dónde va, cómo va a terminar, uno tiene el intento que lo quiere corregir, pero si después el plan fracasa, nos quedamos sin la corrección y con una inflación que se nos fue de mambo. Así pasó en julio del 75 con el Rodrigazo, y así pasó lo que más se está hablando hoy en día, que es el efecto de cómo pasó la hiperinflación, de cómo fue subiendo de enero del 89 a marzo del 89, una inflación muy parecida a lo que teníamos ahora, y lo digo muy parecido porque también había un contexto electoral en el medio, y cómo un contexto electoral en el medio genera tanta incertidumbre que puede provocar efectos no deseados. En definitiva, Nico, lo que les quiero comentar en general es que podemos tener un escenario, cuáles son nuestras dudas, nuestras verdaderas dudas, es esa dinámica del ajuste, y si el que está a la hora, en ese sillón, a la hora de tomar decisiones, va a poder contener esas expectativas sin tener un músculo político y con una sociedad que va a haber arrastrado una pobreza muy superior al 42-43% y una economía con una inflación ya de piso del 180%. Eso es un Por eso poco... va a ser importante seguirnos en los house locales para ver cómo evoluciona todo, ¿no? Exactamente, no podemos darles certezas, sí recomendaciones de inversión que seguramente ahora Sergio se los va a comentar mejor, pero nosotros no somos, no estamos, como digo, la palabra no es optimista, somos realistas con lo que va a pasar en Argentina en los próximos 3 meses. Dale, buenísimo. Gracias, Martín. Sergio, te dejamos que te robamos ya algunos minutos, así arrancás vos. Muy bien, Gracias. muchas gracias. Les voy a compartir pantalla. ¿Me confirman que ahí se ve? Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, les comento que en el último mes, en gran parte de las charlas que tuve, el tópico que estábamos abordando con mucho énfasis era los instrumentos que hay disponibles para los inversores de cobertura de salto de tipo de cambio, del riesgo cambiario que hay, digamos, es un tema, como mencionó Martín, muy en boga en lo que es el contexto macroeconómico local, y una preocupación muy latente bueno, para todos los interlocutores que tuve. Entonces, como esta charla se iba multiplicando, o sea, el tópico se iba repitiendo a lo largo del mes, lo que hice fue consolidar eh, estas distintas alternativas que hay, cuáles son sus beneficios, cuáles son las dificultades que hay para ya sea adquirir el instrumento y cuáles son los temas a tener en cuenta, no solo para cada instrumento, sino para cada inversor, de lo que hay dando vuelta. Entonces, el mensaje que les voy a dar es, estos son todos los instrumentos que hay, estos son esto es lo que tienen que tener en cuenta, y al final del día llamen a su asesor en Coven, o llamen a su asesor y pónganse de acuerdo en cuál es el que más les conviene, cuál es el que más se ajusta a su necesidad. ¿Está bien? Todos los inversores son digamos, personas únicas, y en las condiciones en las cuales enfrentamos estas decisiones también son independientes uno del otro. Entonces, acá es donde el mensaje de vuelvan a contactar a su asesor en este contexto de turbulencia se renueva. Entonces, las alternativas que hay son las que enuncié en el cuadro abajo, es en el que me voy a detener gran parte de la presentación de los minutos que tengo. Y ahí es donde voy a responder las siguientes preguntas. ¿Qué alternativas de cobertura de tipo de cambio hay y cuál me conviene? ¿Está bien? Entonces,
capaz las más conocidas hasta y las más relacionadas al tipo a la cobertura de tipo de cambio, a la capaz que suene un poco más lejana en el tiempo, pero que también ofrece una cobertura. En primer lugar, tenemos que hablar de los bonos duales, que son estos bonos emitidos por el gobierno, donde le da al inversor, al bono, el beneficio de pagarle al inversor el mejor entre el tipo de cambio y la inflación. ¿Está bien? Acá estamos pagando, o sea, este seguro de tipo de cambio o este seguro por inflación es lo que distingue a estos bonos. Las cotizaciones no están del todo mal, como mencionó Martín, en los últimos tiempos todos los bonos en pesos fueron cayendo. Esto lo que hace es, si cae el precio, bueno, mejora algo la cotización como punto de entrada. Puede seguir cayendo, sí, pero bueno, también puede volver a retomar un sendero alcista. En términos de liquidez, ahí, digamos, para lo que es la vara que les voy a comentar, es interesante en algunos bonos. En otros todavía no se ha formado mercado, por lo cual, más que nada, no se formó mercado en los que tienen un vencimiento más en el largo plazo, capaz en el 2025. Sí, en los que son más cortos, ya sea los vencimientos de febrero o de abril, ya hay bastante mercado y es posible adquirir estos instrumentos. Pasando a la siguiente columna, que es como voy a empezar a relatar el resto de los instrumentos, el riesgo crediticio es soberano, está en amarillo porque, digamos, nos llama la atención. Lo que nos llama, digamos, puntualmente la atención es si en todos los eventos que mencionó Martín hay algunos donde estos pueden sufrir algún tipo de estrés y el inversor tendría que atravesar un escenario de algún tipo de cambio de instrumento en el medio. ¿Cuál es la particularidad a tener en cuenta? Si bien busco una cobertura de tipo de cambio, este bono me da la opcionalidad de, si no se da ese salto devaluatorio, lo que tengo es que voy ganando por el flagelo de la inflación en términos de la cotización. Este es el gran beneficio que tienen estos bonos. El siguiente instrumento son los bonos dólar link, ya sea el T24 o el T2B4. También hay una letra interesante para los que creen que las elecciones son son escenarios bastante marcados y diferentes, que es la letra de D31 o 3. También las cotizaciones hoy, si bien estamos entrando en devaluación -5, devaluación -7, hemos visto devaluación -20 en estos instrumentos, también hemos visto devaluación más algunos, o sea, con premio. Por lo cual hoy no están del todo caras, al menos en términos históricos. Después de vuelta hay que analizar cuál es el escenario que está viendo cada inversor y aplicar esa evaluación en ese escenario para entender si está caro o barato. En términos de liquidez, solemos encontrar mucha liquidez en estos instrumentos, lógicamente para fichas, digamos, que no sean muy abultadas, pero sí encontramos liquidez para la gran mayoría de los inversores. El riesgo crediticio de vuelta es el mismo, es el soberano, lo mismo que aplica para los duales y lo mismo que va a aplicar para la última línea que les voy a mencionar, aplica para este caso. ¿Y qué particularidad tiene? Bueno, no sirve mucho, sirve hasta un determinado momento en los escenarios de riesgo de desdoblamiento, donde habría, como en un tipo de cambio financiero o alternativo o como el de ahora que le decimos MEP o contado con liqui, y estos instrumentos se ajustarían por el A3500. Es decir, que en estos escenarios de desdoblamiento no son la mejor alternativa. Siguiendo en este orden y saliendo de lo que es el riesgo crediticio, nos encontramos con las ONs, las obligaciones negociables que ajustan por el dólar oficial. Y acá nos encontramos con cotizaciones, sí, bastante más elevadas, de evaluación -12, evaluación -11. Todo depende del riesgo crediticio que estemos analizando.
Acá la liquidez es menor, hay que encontrar el instrumento, es decir, no solo tenemos que elegir cuál nos gusta, porque hay un abanico bastante grande, sino que además hay que encontrarlo y esta es una tarea bastante difícil de llevar adelante para algunos instrumentos. El riesgo crediticio, si bien está en verde ahí, porque asumimos que no hay un riesgo de estrés, al menos compulsivo, o sea, de que te cambien compulsivamente el crédito. Sí, en algunos escenarios de complicación macroeconómica podría llegar a complicarse el tema del crédito, por eso hay que ser muy selectivo con las ONs que uno menciona y ya saltando a las particularidades, hay que leer muy bien los prospectos de emisión de estos instrumentos. Estos instrumentos tienen cláusulas, algunos son muy beneficiosos para el emisor de la deuda. Por lo cual, eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de elegir estos instrumentos. Ya voy a acelerar un poco más. Tenemos los pagarés dólar link. En las cotizaciones, acá es todavía una gama mucho más amplia de cotizaciones. Depende mucho del crédito en el cual estemos metiéndonos. No son tan populares, si bien han tenido una gran demanda en el último tiempo. Acá tenemos una contraparte que conocemos, que estudiamos el crédito, que sabemos, conocemos los balances, sabemos si el riesgo crediticio que tiene. Pactamos un precio para comprarle su deuda, es un riesgo corporativo y acá de vuelta hay que leer muy bien los prospectos, hay que saber si estos pagarés son garantizados, si no son garantizados. Acá la recomendación es, bueno, consulten a su asesor. En Coven hay un equipo muy profesional de estructuradores de colocadores de estos instrumentos. Son bastante buenos en términos de querer como ver un poco de afuera la película. Sí, lo que no tienen es liquidez. Uno compra esto y lo va a tener que tener hasta el vencimiento. Los vencimientos son 180 o 360 días. Acá de vuelta es para ponerse de acuerdo entre las partes, pero la liquidez es muy baja de estos instrumentos. Y ya yendo a dos que, o a tres que, los tres que me faltan son los contratos de futuros. Las cotizaciones hoy en día no están regaladas, o sea, uno tiene que saber bien cuál es el escenario que tiene en mente para elegir en qué lugar elige comprar su contrato de futuro. Con respecto a la liquidez, tiene la misma flecha apuntando, o sea, como que no está mal, pero tampoco es del todo bueno, porque en los contratos más cortos, en este caso septiembre, octubre e incluso, si me animo a decir noviembre, hay liquidez, pero si uno quiere armar alguna posición de largo plazo, ya sea más allá de enero, se empieza a complicar un poco más el armado de esa posición, más que nada para posiciones de un tamaño bastante interesante. Riesgo crediticio no tiene, en el sentido que el mercado todos los días va pagando el movimiento de la cotización. Sí tenemos particularidades si hay un desdoblamiento cambiario o si hay algún tema regulatorio, más que nada de impuestos que puedan afectar a este tipo de instrumentos. Y ya con los últimos dos es hablar de los fondos Dollar Link, que es donde me voy a detener los últimos 3 minutos de mi presentación. Tienen liquidez en 48 horas, uno podría obtener la plata de la inversión. El riesgo crediticio en el cual uno se está metiendo, básicamente los fondos comunes de inversión incorporan todos los instrumentos que vimos arriba, los ponen dentro de su cartera de acuerdo a la visión de la familia o la visión de los portfolio managers de cada familia. Y la particularidad es ser paciente, capaz en el día después de la devaluación, capaz no reaccionan como uno espera, más que nada porque estos instrumentos tienen un buen comportamiento, como vamos a ver ahora. Antes de la devaluación, el día de la devaluación capaz les cuesta un poco más, pero si uno les da tiempo, terminan devolviendo todo el salto cambiario. Pero de vuelta no hay que juzgarlo solamente por la foto del día del evento cambiario.
Y el último, capaz más alejado, son los bonos que ajustan por inflación, más que nada los que tienen un vencimiento más largo a partir de 2024, 2025. Hay liquidez en estos instrumentos porque en general está el Banco Central ahí interviniendo en algunos bonos en particular. El riesgo crediticio es soberano. Y acá lo que les digo es la paciencia del inversor, digo, la paciencia es valiosa y en este caso, digamos, más todavía, uno está la inflación es el flagelo que viene después de la devaluación, como lo estuvimos viendo en estos últimos 2 meses o en este último mes. Con el tiempo terminan recuperando todo el valor, pero de vuelta no es de un solo día, es una construcción de más de largo plazo y las cotizaciones están buenas. Uno está ingresando hoy en inflación más 5%, 6%, 7%, es decir, hay premios por este tipo de bonos. Quiero detenerme puntualmente en la parte de los fondos que hay desde Cohen para ganarle a la inflación. Tenemos no solo la posibilidad de suscribirlo, sino que en el equipo hacemos una selección de los mismos de acuerdo a cuáles compartimos la visión y compartimos la cartera que tienen. Están resaltados en Bordeaux, los que nos gustan son el de Balance Capital Renta Fija, Delta Gestión 9, Compass Renta Fija 3 y Toronto Trust Global Capital. En el último mes, bueno, el último mes fue complicado, como les mencionó Martín. Algunos nos estuvieron ofreciendo todavía retornos interesantes, ahora les voy a estar contando por qué. En lo que va del año, vemos mucha volatilidad de retornos. Uno de los fondos, el que más se destaca, casi 140% en lo que va del año. Más que nada porque todos van incluyendo diferentes instrumentos en su cartera y van capturando diferentes momentos de los instrumentos. Dicho esto, lo que quería detenerme en el último minuto es, seguimos mucho cómo son las carteras. Los fondos que les mencionamos es una combinación puntual de bonos soberanos, o sea, de dólar link como el TB24, los duales, las ONs corporativas, eh, incluso tienen la capacidad de invertir en pagarés, que son instrumentos de difícil acceso, capaz para inversores individuales, y lo que nos gusta, además de que pueden invertir en eso, es que tienen equipos de crédito como los que eligen los fondos más que tienen riesgo corporativo nada más, que solamente de esta tabla quieren meterse en lo que está en verde, no quieren tener ningún tipo de inconveniente. Me queda un minuto. Lo que les quería decir es, los fondos ofrecen estas alternativas y tienen la posibilidad de construir posiciones en futuros que capaz se complican de largo plazo. Y lo último, la cartera que hacemos nosotros de fondos de Dollar Link, que está teniendo un retorno desde que la implementamos en noviembre de 2022, de 20 puntos por arriba de la devaluación del A3500. El mes de la devaluación, que fue más o menos un 20% en lo que fue el mes, la cartera nos ofreció un 27% de retorno. Vean que tienen una correlación bastante interesante con la evolución del benchmark que le pusimos y bueno, a los que nos están acompañando con esta opción de inversión, les tenemos estos montos para ofrecerles. Nico, las preguntas que quieras hacer, con eso terminé mi presentación. Dejo de compartir. Buenísimo, Sergio. Muchas gracias. Se me ocurren dos preguntas que están relacionadas, que tienen que ver con los plazos de inversión, ¿no? Sí. Vos ahí mencionabas, y de manera muy detallada, cuáles son los desafíos que cada instrumento tiene, que tienen que ver con la liquidez, tienen que ver con el riesgo, si es soberano o es corporativo, pero algo que me surge como consulta es qué tenemos que ver o mirar en cuestión de lo que son los plazos, porque si uno piensa que el gobierno que asuma el 10 de enero, sea quien fuera, va a tener un desafío de instrumentación de los cambios, de las modificaciones. No tenemos claro todavía cuál va a ser el plan de ajuste o plan de estabilización macroeconómico que vayan a aplicar, si va a ser un plan de desdoblamiento, si va a ser un plan de unificación. Entonces, ¿cómo juegan un poco el tema de los plazos en los distintos tipos de instrumentos?
Depende también, como vos mencionabas, mucho del escenario. Si es una unificación, en los tres escenarios que vimos con Martín, si es una unificación directa, el plazo es corto, suponiendo que no hay ningún riesgo cambiario, es corto para lo que son las ONs Dollar Link, para los contratos de futuros. Eh, Ahora, si tenemos de vuelta, no sé, si seguimos con un escenario de desdoblamiento, de tipo de cambios financieros, ahí el instrumento, digamos, va a seguir con vida, va a haber ánimos de cobertura por la devaluación que en teoría faltaría, si no se desarman completamente esas expectativas. Y después, como vos mencionaste, no sabemos todavía muy bien el escenario que se viene. Hay muchas especulaciones en cuándo podría ser este salto o este reacomodamiento de la variable cambiaria. Eh, y ahí hay que tener en cuenta cuáles son los vencimientos de los diferentes instrumentos. Si uno quiere tener más certeza de agarrar el salto, lo ideal es extender la duración de los bonos duales, ya sea a agosto o más adelante. Con respecto a los Dollar Link, si bien la oferta es menor, tenemos una alternativa en septiembre. Las zonas Dollar Link hoy están saliendo, hay emisiones a 36 meses o a 48 meses, capaz los plazos ya son muy largos, lo que uno se garantiza es capturar toda la brecha, pero hay que esperarlo varios años el instrumento. Los pagarés son más, tienen un vencimiento muy estipulado, 180 o 360 días, eso no va a cambiar, o sea, hay que tener en cuenta mucho cuál es el horizonte o cuál es el escenario que ve el inversor a la hora de contratarlo o de comprarlo. Y bueno, el de bono ajustable por inflación, yo siempre digo es el maratonista, no es el sprinter, es el que en el largo plazo te va a dar buenas noticias, y ahí es donde está bueno los que son más de largo plazo, 2025, siempre que haya paciencia del inversor, como digo, y bueno, y liquidez en el mercado para poder comprarlo. Y el escenario ideal, me imagino que sería tratar de estar posicionado en algo Dollar Link no tan largo, o sea, implicando que poder capturar el salto evaluatorio y después que ese vencimiento o ese instrumento me permita de manera líquida pasar a instrumentos que ajusten por inflación y poder capturar las dos cosas. El tema es Y que ahí el horizonte es bastante incierto porque no tenemos claro todavía cuáles son los planes de gobierno. Entonces, es difícil la planificación en ese sentido. Pero, dicho esto, según lo que vos comentaste, por ahí pensar en algo que sea de acá a un año aproximadamente por devaluación y si es más largo ya pensar en algo que ajuste por inflación, ¿no? correcto. Sí, sí, Ok, sí, a ver y si después, sabemos el día. sí, perdón, Si dale. sabemos el día, si tenemos la bola de cristal y sabemos el día de la evaluación, si es meternos el día antes y bueno, ya saltar a algo de inflación, que esa va a ser la mejor alternativa, correcto. Sí, obvio, por supuesto. Y después nada, digamos, complementar un poco el tema del view nuestro, ahí algo comentó Martín más temprano, pero surgió en una de las preguntas respecto a cuál es la performance que tendrían los bonos hard dollar, ¿no? Por un lado, los bonos hard dollar que fueron corporativos, que son corporativos, han funcionado como un excelente hedge de riesgo, a pesar de que los rendimientos son muy bajos y siguen siendo muy bajos, han funcionado muy bien desde el punto de vista de la performance de sostenerse en los precios. Mientras que lo que es la deuda hard dollar soberana tuvo subas y bajas, se está lateralizando entre 20 largos, perdón, 26, 27, 28 centavos de dólar a 35, estuvo yendo y volviendo en los últimos meses. Hay que ver cómo se da el ajuste, ¿no? ¿Quién es el candidato? Yo entiendo, acá Martín también te invito a que nos des tu opinión, pero entiendo que por ahí mi ley genera una cierta incertidumbre mayor respecto al tratamiento o a la evolución de estos activos de riesgo, tanto equity como bonos, mientras que Cambiemos por ahí le da un contexto más ordenado al ajuste y eso hace que pueda llegar a ser buena noticia para los bonos hard dollar y el equity. El tema es que hoy por hoy, como ya mencionamos, Cambiemos está en la carrera un poco tratando de meterse en el balotaje y Milei estaría ganando esta carrera. Entonces, de alguna manera, dificulta que estos activos tengan buena performance hasta tanto tengamos algún resultado un poco más cierto.
Mm. Bueno, sí, Nico, nosotros creemos, a ver, en el caso que me nombraste ahí, Milei, nosotros no creemos en la dolarización que lo haga, pero en caso de hacerla, pensá que la emisión de deuda, el plan, digamos, nosotros no creemos que tenga éxito, por lo tanto no somos optimistas en que eso genere una expectativa positiva sobre los bonos locales, ¿no? Vas a tener que emitir 120.000 millones de dólares más o menos para conseguir esos 30 y pico mil millones de dólares y poder dolarizar a 750, ¿no? En caso de que eso lo haga, creo que los bonos, a ver, Argentina es mucho más riesgosa, ¿no? Me parece. ¿No? Después veremos la letra chica si eso genera confianza, ¿no? Uno es un poco más escéptico a va a ser algo nuevo, ¿no? Desconocido. Creo que el mercado va a estar en un wait and see. Y en el caso y también con su propuesta fiscal también tampoco es muy concisa en lo que dice, porque tampoco es que Argentina necesariamente necesitamos un equilibrio fiscal, pero las medidas que tira, no sé cuánto tiene de real como para electoralista y cuánto tiene de sincero, porque cuando tuvo que votar, votó una que derrape más el resultado fiscal. Entonces, tampoco podemos ver como un guardián del superávit fiscal cuando actúa de esa manera. Por lo tanto, me parece que en ese caso el mercado va a esperar y ver cómo va a ser con cada uno de los otros candidatos, ¿no? En el caso de, la nombraste Cambiemos o Juntos por el Cambio, seguramente es como un escenario un poquito más previsible, pero bueno, va a haber que hacer ese ajuste y a ver si Juntos por el Cambio va a ser capaz de lograr un superávit fiscal primario durante el primer año, ¿no? Entonces me parece que estamos en este wait and see al que agarra el que se sienta el 10 de diciembre a ver qué hace y qué grados de éxito tiene, porque las condiciones, como dijimos, van a ser más débiles. Cualquiera de los que asuma va a asumir mucho más débil de lo que hubiésemos pensado antes de las PASO. Y me imagino que con el tema de equity similar, ¿no? Tratar de ver qué pasa en la tormenta, esperar un poco a que termine de asentarse los cambios, ver cuáles son las modificaciones y los planes de gobierno. O sea que estamos bastante, digamos, defensivos, ¿no? Por ponerlo de alguna Sí. manera. Sí, creo que por lo menos lo mejor que podemos hacer, no subirnos a ningún caballito ni optimista ni pesimista, sino un wait and see, estar cubiertos a cada uno de los escenarios y en todo caso repartir una cartera poniendo un poquito de cada cosa de acuerdo a lo que uno espera. Lo que sí recomendamos es extrema prudencia en el caso de que sean escenarios que uno espere, escenarios de esquina, ¿no? Y los escenarios de esquina tienen la particularidad es que se resumen en dolarizarse lo antes posible. Bueno, bárbaro. Bueno, Sergio, no sé si querés agregar algo más. Sí, ahí leí de vuelta de Oenes, no es un portavoz en algunos escenarios, da mucha tranquilidad, sí, además si hay créditos que son muy, muy positivos, o sea, que generan, digamos, sus propios ingresos dolarizados, no, no lo vería como un porta 12 o que vayan a desarmar completamente esos instrumentos, ofrecen mucha tranquilidad, como mencionaste, Nico, en estos momentos. Sí, tener en cuenta de vuelta, leer los prospectos, lógicamente, entender qué crédito uno está incorporando al portfolio y bueno, entender que se pueden comprar contrapesos y está uno adquiriendo dólares al tipo de cambio implícito que hay. Nada, aportar eso sobre esa clase de activos que leí las consultas. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Sergio, muchas gracias, Martín, muchas gracias a todos por participar del otro lado y bueno, ya nos encontramos después de las elecciones ya con un resultado y analizando un poco qué va a pasar hacia el balotaje o no que tengamos. Muchas Bueno, gracias. Muchas gracias. muchas gracias, hasta la próxima.